Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias por todos estos momentos que nos regalas aquí en reunión, en este santo sábado. Gracias por la escuela sabática, por todo lo que nos quieres mostrar hoy. Abre nuestros corazones, tanto aquellos que hablan como aquellos que reciben, Señor, para que todo sea de edificación para esta iglesia, para todo tu pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos que están por venir o que están en camino y a todos los que nos ven a través de Internet. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, buenos días y feliz sábado. Bienvenidos todos. Hoy vamos a tocar el tema clave, ¿no?, de todo lo que es la religión de Cristo, ¿no? De todo lo que depende la salvación y el creer en el Señor. La justificación por medio de la fe. Vamos a ver unos conceptos que muchas veces pues leemos y no somos conscientes de qué realmente qué significan. Cuando hablemos de justificación, vamos a ir pasando por redención, vamos a ir pasando por expiación, vamos a ir pasando por remisión y también un concepto que es propiciación. Y esto lo hemos leído muchas veces. Seguro que estáis leyendo la palabra de Dios y sale de repente redención, expiación, propiciación, y que nos quedamos como, bueno, más o menos sabemos qué quiere decir, pero no sabemos exactamente el concepto, ¿no? Y realmente eso va a ser importantísimo para ver el papel de Cristo en la vida, de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué fue necesario Cristo que viniera a morir por nosotros y a derramar su sangre? Vamos a verlo en esta lección. Vamos a leer el versículo para memorizar que dice: concluimos pues, que Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muchas personas escuchan esto y evidentemente dicen, pues ya no hay que cumplir la ley, ¿verdad? Vamos a analizar qué quiere decir esto de las obras de la ley también, en esta lección. Leemos la introducción porque realmente es muy interesante, la del sábado, porque ante todo, es un resumen de la lección, antes de empezar, para ponerlos en situación. Dice, a partir del segundo párrafo, la frase en sí es una figura basada en la ley. El transgresor de la ley se presenta ante un juez y es condenado a muerte por sus transgresiones. Eso somos nosotros. Somos pecadores por naturaleza, tendemos hacia el mal y por lo tanto nos ponemos ante el juez y ante él somos culpables de nuestras transgresiones. Pero entonces aparece un sustituto. Toma sobre sí las faltas del transgresor y limpia al infractor. O sea que se pone delante del juez, entre el juez y el infractor. Y él recibe todo lo que tendría que recibir el infractor, como sustituto. Esa es la clave del concepto de Cristo, la sustitución. Se pone en lugar nuestro para recibir lo malo y nos ayuda luego a recibir lo bueno con Él, en Él. Al aceptar al sustituto, esa es otra parte importante. Puede haber un sustituto, pero si no aceptas al sustituto, es como si no estuviera. O sea que Él pone todo, pero nuestra parte es aceptarlo. ¿Y cómo lo aceptas? Por fe. El culpable ahora se encuentra ante el juez, no solo libre de su culpabilidad, porque la recibe el sustituto, sino también se considera que nunca cometió las faltas por las que fue llevado ante los tribunales. O sea, no hay rencor. Eso que es tan humano, ¿no? Dice, te perdono, pero no olvido. Yo te perdono, pero todo lo que me has hecho va a quedar ahí por la eternidad, ¿no? Pues no. Dice que se olvida todo lo que ha hecho el transgresor.
Y eso es porque el sustituto, que tiene un historial perfecto, no pecador, Cristo no pecó, vida perfecta, le ofrece al transgresor perdonado su propio cumplimiento de la ley. O sea, que el sustituto recibe los palos, recibe lo malo, y su vida buena, su ley guardada, todo lo que él ha hecho bien, lo pone en la cuenta del transgresor. Todo. Lo da todo. Vulgarmente se dice, se come el marrón y luego, además, lo bueno que tiene nos lo da a nosotros. ¿Y el problema cuál es? Que no lo aceptamos. O sea que parece un acto simple, ¿no? Bueno, lo acepto y ya está, pero no es sencillo. Vamos a ver en qué consiste todo esto, ¿no? En el plan de salvación, cada uno de nosotros es el transgresor. El sustituto, Jesús, tiene un historial perfecto. Él se presenta ante la corte en nuestro lugar y su justicia es aceptada en lugar de nuestra injusticia. Por eso somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, que vamos a ver que son importantes, pero no son la clave de nuestra justificación. Justificación, la palabra que vamos a ver hoy, ¿qué quiere decir justificación? Porque es importante, si no, lo vamos a leer todo esto, no nos vamos a enterar de nada. ¿Qué quiere decir justificación? Justificación por obras sería que... Justificación en general, ¿qué significa justificación? Justificar. ¿De dónde viene? De justicia. De justicia. Y justificar... Me hago justo a través de algo. Exacto. Justificar es hacer justo. O volverse justo. Entonces, si la justificación es por la fe, me vuelvo justo por la fe. Por la fe en Cristo, porque por la fe en Cristo. Exacto. Exacto. Es lo que hemos visto, ¿no? Pero no tus obras. El aceptar ese sacrificio implica fe. Y esa fe es aceptar la justicia de Jesús en ti. Porque Él murió por hacer justicia, que lo vamos a ver también ahora. Vamos a tirar para adelante con esto. Vamos a hablar de la justicia hoy. Un tema que muchas veces se obvia. Se habla mucho del amor, pero es que sin justicia, ¿dónde está el amor? Es muy importante eso. Por lo tanto, por eso somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, sino por causa de Jesús, cuya justicia se hace nuestra cuando la aceptamos por fe, lo que hemos dicho ahora. No puede haber nada mejor que esta noticia. Él lo pone todo, pone toda la solución, pone todos los medios, pone el camino, abre la puerta. Entonces nos dice, bueno, yo te pongo la puerta, te pongo el camino, es estrecho, pero te aseguro que si tú lo caminas, vas a llegar a buen fin. Entonces nuestro deber es aceptarlo, que hay un camino, y nuestra parte es caminarlo. Porque puede decir, mira, acepto el camino, quiero el camino, pero no voy a caminarlo, porque lo veo muy estrecho, muy angosto, muchas curvas y tal, y no lo voy a caminar, ¿no? Entonces, si no lo caminamos, tampoco nos sirve. O sea que hay que creer, pero también hay que actuar. Y ahí está la parte de las obras. Que luego son obras de fe. Ya no es obras de la ley, es obras de fe. Como consecuencia de la fe, actúas. Como ves que eso te va a llevar a la vida eterna y como ves que te va a llevar al bien, actúas. Entonces el acto, la obra, es consecuencia de esa fe que has tenido. Ese es el concepto general de la lección que vamos a ver hoy. La fe es un pack, ¿no? La fe es un pack que no solo es el hecho de creer en algo, sino que implica muchas otras cosas, ¿no? Es un conjunto de cosas que tú te entregas a ellas y eso te va transformando el carácter, ¿no? Por tanto, claro, tener fe a veces lo relacionamos muy directamente con el hecho de, bueno, de que crees en algo, ¿no? Pero va más allá, es también implicarte totalmente en ese algo que crees, ¿no? Hay una diferencia entre creer y tener fe.
dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios saben que Dios existe y creen en Dios. Creen en todo lo que está escrito, de hecho lo saben más que nosotros, todos lo saben más que nosotros. Pero ¿creen a Dios? No, porque sus obras son otras. No van acorde. ¿Eh? O sea, ellos creen en Dios, pero no tienen fe en lo que Dios dice. Entonces no lo aplican a su vida. Esa es la diferencia. Y tampoco lo aceptan. A veces simplemente no hablamos de creyentes, pero... Para una cosa, yo, perdón. Hmm, Que también para no solo creer, sino tener fe, hay que aceptarlo. claro. Y aceptarlo significa obrar en armonía con su ley. Claro. Y si ellos hicieran eso, o sea, obrar en acorde con su ley, estarían, digamos, traicionando al que los llevó a la caída, Ujú. de alguna forma. O sea, ellos ya eligieron rebelarse contra Dios, entonces mejor que ellos no, o sea, mejor que ellos no hay nadie que conozca a Dios, mejor que los humanos, digámoslo, ¿no? Porque han estado con él, pero se rebelaron de alguna forma, entonces es porque están en contra. Lo conocen, pero no lo aceptan, igual que nosotros tenemos la oportunidad de aceptarlo, ¿no? Ujú. Y Exacto. nos está demostrando de que es No, y además que es la vida, porque es donde está en armonía el universo, porque donde ellos están gobernando es donde reina el caos. O sea, que es que tampoco hace falta ser muy listo para tener una buena excusa para tener la fe de Cristo, para aceptarla. No, es que además, los demonios, Satanás, tienen todo el conocimiento que se puede tener, ¿no? Y entonces nosotros a veces nos obsesionamos con conocer, ¿no? Conocer cosas, ¿no? Pero es que el conocimiento en sí mismo no es la salvación, sino conocerlo y hacerlo, y aceptarlo y usarlo y vivirlo, ¿no? Entonces sí que ahí la estás viviendo. Y la vives ya en la tierra, que es lo que además es la ventaja que tienes, ¿no? Que viviendo en la fe de Jesús, tú puedes vivir el cielo en la tierra ya. Puedes tener problemas, evidentemente. Como dice, ¿no? Que en la carne vivimos la fe. ¿Cómo vivimos la carne? En la fe de Jesús. Vivimos en la carne en la fe de Jesús. Todo lo que nos pasa a nuestro alrededor lo vamos a sufrir. Pero en la fe de lo que ha de venir, tú lo pasas. La fe hace ver más allá de lo que tú ves. Por eso es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Lo define así la fe, en la Biblia. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, implica profecía, implica conocer la profecía, saber que ha de venir. Si no la conoces, por lo tanto, implica razón. No puedes tener fe sobre esa profecía. Es muy importante eso, porque Elena White nos habla de la fe ciega. No puede ser ciega. La fe ciega no es fe real. Es autoconvicción de una cosa. Porque sí. Y eso puede pasar, sobre todo cuando hemos tenido familias que desde pequeños nos han dicho una cosa y no nos hemos parado a pensar si esa cosa, de dónde viene y por qué, ¿no? Y no nos han contestado las preguntas adecuadas y nos han dicho, no, esto es así. Pero no, ¿por qué es así? ¿No? Entonces la fe es un salto que debemos dar, pero a partir de un conocimiento que hemos ido asumiendo conforme pasa el tiempo. ¿Cómo conoces del Señor? ¿Alguien te ha explicado sobre una profecía? ¿O alguien te ha explicado sobre descubrimientos arqueológicos? O etcétera, ¿no? Y entonces tú te planteas cosas, ¿no? Mira, si eso existió y podemos comprobar que está el arca ahí, si podemos comprobar que Sodoma y Gomorra existió, si podemos comprobar que el paso del Mar Rojo existió, si todo eso lo podemos comprobar y es real, que hubo gigantes en la tierra, como tenemos ahí una muestra, si todo eso lo podemos comprobar, que la tierra es joven, como se puede comprobar, todo eso nos lleva a pensar en Dios. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Nos fortalece la fe. Claro, ¿no? tenemos una base para la fe también. O sea, hay un 80%, bueno, es mi opinión personal ahora, pero hay un 80% de razones para creer en Dios y luego te queda ese 20 o 15 que te tiras por fe, porque te ha demostrado todo lo que ha hecho, ¿no? Y cuando lo vives en tu vida, y cuando vives las cosas que Dios te provee en tu vida, y cuando vives todo lo que el Señor
te da y lo recuerdas, realmente tu fe sube y tiene más poder. Pero es una fe que al fin y al cabo, vamos a ver hoy, no sé si lo vamos a ver hoy o no, pero está en el estudio bíblico. Es que ayer hice el estudio bíblico con mi padre sobre el tema y no sé si es el estudio bíblico o la escuela sabática lo que estoy dando. Pero sí que la fe viene de Dios. Es el autor y consumador de la fe, Jesús, ¿no? Entonces, ¿quién te la da esa fe? También Jesús, ¿no? A través de su Santo Espíritu dentro de ti, ¿no? O sea, es todo un ciclo que al final siempre es el mismo, el que te da todo. Te da las razones, te da las pruebas, te da la fe, te da todo. No sé decir. Simplemente decir que, bueno, esto es como un padre y un hijo, ¿no? Cuando el hijo conoce al padre y sabe el carácter del padre y sabe casi todo del padre, habrá cosas que igual el padre en un momento dado le pida, pero él, como sabe del padre su carácter y lo sabe todo, pues lo hará por fe, ¿no? Lo hará por fe ciega, digamos, ¿no? Se tirará si hace falta pues a la piscina, igual sin saber nadar, pues sabe que el padre lo espera y lo va a recoger, ¿no? Pero bueno, eso es una confianza que se basa en algo, siempre. La fe y la razón no están separadas. La fe y la ciencia no están separadas. La ciencia y Dios no están separadas. Una cosa es consecuencia de la otra. Muchos científicos lo están demostrando. Sí. De que va de la Sí, mano. sí. Y además sin querer muchas veces. Descubren algo, le quieren dar una explicación, realmente si pusieran a Dios en la ecuación, veríamos la explicación. Los científicos que analizan la sangre de Cristo no tenían fe y cuando ven lo que ven, ¿no? De eso vamos a hablar también hoy. La sangre. Vamos a seguir. Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos que una cosa está bien o mal? Por la ley. ¿Por la ley qué es? El conocimiento del pecado. No la justificación. No te hace justo guardarla. Te hace justo la fe. Pero tú, cuando tienes fe en el Señor, quieres guardarle lo que Él dice que tienes que hacer, ¿no? Tienes que obedecerle. ¿Y en qué le obedeces? ¿No? ¿Qué dice? Que los que me aman guardan mis mandamientos. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Es una consecuencia del amor a Dios. Por lo tanto, la ley que te dice, mira, esto te va a llevar a la perdición, entonces tú decides no hacerlo. Si decides no hacerlo, estás obrando conforme a la fe en Jesús. Porque por fe dices, yo sé que esto es bueno para mí. Además, en cuanto lo experimentas, ves que es bueno para ti. Y luego tienes pruebas físicas de que es bueno para ti. Conforme vas obedeciendo, vas viendo lo que hace en tu vida, ¿no? No está exento de dificultades, pero en el fondo tú sabes que está bien. Y vives en el gozo, aparte de lo que hay a tu alrededor, ¿no? Por lo tanto, dice la lección, dice, estar bajo la ley significa estar bajo su jurisdicción. La ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios, sin embargo, no puede eliminar esa culpa. Lo que puede hacer es llevar al pecador a buscar una solución. Lleva al pecador a la necesidad de buscar una solución. Es como mirarse al espejo, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? La ley es el espejo, ¿no? Te miras en el espejo, ¿no? Y cuando te miras ves cosas en ti que no te gustan y quieres cambiar, ¿no? Pues lo mismo pasa con la ley es mirarse al espejo espiritual, ¿no? Y eso no lo podemos dejar de lado. Si no, ¿cómo sabemos dónde estamos? Estamos totalmente perdidos. Sin una pauta el hombre se pierde. Exacto, se pierde. Estamos sin los pies en el suelo, estaríamos volando solo. A lo que el viento dice. Y hay en la palabra de Dios que habla de los vientos de doctrina, ¿no? Que ahí nos movemos como por vientos de doctrina. Ahora dicen, mira, pues hay que hacer esto, venga, todos a hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, venga, todos a hacer lo otro. Sin pararnos a pensar, ¿esto realmente es lo que dice Dios? Como borreguitos siguiendo a la mayoría. Lo primero que aprieta, ¿no? Claro, el que tira más fuerte, el que te convence por esa manera de hablar que tiene y ese poder y tal, a ese. Y luego esa persona falla en algo, lo que sea, y tú dices, bueno, y ahora pues a otro, va, a otro. Y así vamos buscando líderes, ¿no? Y eso no. Primero
Dios, ¿no? Más adelante dice, esta ley no puede salvarnos, así como el sistema del judaísmo tampoco podía salvar a los judíos. Salvar a un pecador no es la función de la ley moral, sino que es revelar el carácter de Dios y mostrar en qué aspectos la persona falla en reflejar ese carácter. Eso es la misión de la ley, autoexamen, ¿no? ¿En qué fallo? Y la reacción siguiente es, pues ponerte ante Dios de rodillas y decirle, Señor, también, ¿en qué fallo? Y Él te va mostrando en qué fallas. Y muchas veces vas a tener realmente disgustos, porque tú creías que en eso no. Tú creías que eso a ti no te pasaba. Pero cuando vas creciendo en el Señor, realmente te vas dando cuenta de que había cosas ahí que ni tú sabías. Y te da la sensación como que estás peor que antes. Con lo bien que estaba antes yo. Yo estaba muy bien, yo no tenía estas luchas ni estas cosas, yo vivía bien. Y da la sensación como que estás peor. Y no, es que sabes más de ti. ¿Ves lo que no te gusta? Claro. Ves lo que antes no veías, ahora sabes más de ti. Entonces, rápidamente te sientes pues, más pequeño. Y eso te lleva a la humildad, ¿no? Te lleva a la humildad. Es un camino infalible. El Señor sabe cómo hacer esas cosas. Se ocupa de bajar los humos rápidamente, sobre todo si se lo pedimos, porque no podemos hacer es pedirle al Señor que nos cambie y luego no aceptar los cambios, ¿no? ¿No? Sabiendo que son para mejor. Más adelante dice, la ley no puede salvarnos, así como los síntomas de una enfermedad no pueden curarnos de una enfermedad. Lo que los síntomas hacen es indicar la necesidad de una cura. Así es como funciona la ley. Muy interesante este concepto, esta similitud es muy interesante. Te dicen que tienes que ir al médico, básicamente, ¿no? Los síntomas. Y sabemos quién es el gran médico, ¿no? Muy bien, la justicia de Dios. El lunes. Seguimos leyendo. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por lo tanto, tenemos que la ley ha sido testificada también. La ley ha testificado. Por medio de la ley es el conocimiento, 21. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios. La justicia da testimonio a la ley y dan testimonio a los profetas. Porque ellos, más de una vez y más de dos, ¿qué decían? Cosas que el pueblo no quería oír, ¿verdad? ¿Y qué les pasaba? Decían, bueno, no pasa nada, ya puedes irte y vuelves otro día, ¿no? No. Los perseguían, los machacaban, de todo, ¿no? Acababan mal, ¿no? Incluso recordemos Balaam, ¿no? Que le decían, profetiza mal contra este pueblo, profetiza mal contra este pueblo. Y él oraba al Señor y, bueno, profetizaba lo que decía el Señor y era siempre para bien. Pero a ver, ¿no te he dicho que te voy a dar dinero si profetizas mal? Entonces, pero bueno, también este Balaam acabó mal, ¿no? Pero hay otros casos en los que, bueno, Jeremías o Isaías, profetizando y siempre recibían, porque decían la verdad, no lo que el pueblo quería escuchar, ¿no? Y muchas veces la verdad está relacionada con la justicia. Bueno, de hecho siempre, pero relacionada con elementos, con situaciones que van a ejercer un momento de un antes y un después. Y eso implica un fin de algo y un principio de otra cosa. Fijaros, por ejemplo, en Noé, ¿no? 120 años predicando, oye, que va a venir el diluvio. Claro, no había llovido nunca, la gente, ¿cómo? Que va a venir el diluvio, que se va a llevar tal, que Dios me lo ha dicho, que tal, y pum, y pum, y pum. Y explicando, porque la maldad de la humanidad ha llegado hasta el límite, pam, 120 años. ¿Y qué estaba predicando? Un acto de justicia, ¿no? Lo mismo que Jeremías, ¿no? Que vienen y que nos van a destruir, no os defendáis, porque es mejor tal. No. En el año 70 igual, ¿no? También era una profecía. Llegó Tito, lo destruyó todo, pero el Señor puso antes una salvación, para que pudieran salir antes de que se destruyera la ciudad.
Pero fijaros cómo las profecías tienen puntos que siempre están relacionados con la justicia. Por lo tanto, la justicia se da y no se puede obviar. Pero realmente, cuanto más puro das el mensaje, más palos recibes, ¿eh? Claro, más frontal es el choque. Sí. Pero bueno, hay que tener también la sabiduría, ¿no?, de decirlo, pues, como se debe que decir en función de la sociedad y el tiempo que vivimos, porque lo que decimos siempre, ¿no?, si alguien está a punto de caer a un precipicio, ¿no?, y tú lo estás viendo, porque sabes que queda poco tiempo, quedan pocos años, ¿no?, y dices, bueno, hay que reaccionar, hay tanto que hacer. Tú no vas a decir, oye, ¿no?, si puede ser, mejor sería que, ¿no?, pues lo intentas decir con vehemencia, oye, que ya queda poco, que espabila porque si no vuelves atrás, te la vas a pegar, ¿no? Y claro, eso implica una manera de hablar diferente, ¿no? Y la gente no lo ve, no ve que está tan cerca y entonces le choca que le hables así, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestro trabajo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer las cosas bien. Hemos leído 3.21. Dice la lección del 3.21, más adelante, en el segundo párrafo. Por supuesto, esta es la justicia que Jesús obró en su vida mientras estuvo aquí, en cuerpo humano. Una justicia que les ofrece a todos los que la aceptan por fe y la reclaman para sí. No porque la merezcan, sino porque la necesitan. Eso es muy interesante, ¿eh? El concepto este muchas veces lo olvidamos. O sea, el sacrificio de Jesús, creer en Él, en su sacrificio, no es una opción. No es una opción. Es decir, va, yo voy a creer y tú... No, es una necesidad. Es necesario. Y vamos a ver por qué. Mensajes selectos dice, la justicia es obediencia a la ley. Más adelante, en el centro de la lección. La justicia es obediencia a la ley. Una clara definición. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador, como he dicho antes, ¿no? Por fe tú es como que te fusionas a Jesús, ¿no? Y Él se queda lo malo y te da lo bueno. Y ya la obediencia que Él tiene pasa a ser tuya, eres uno con Él, somos uno con Él, la misma palabra lo dice, ¿no? Uno en mí, ¿no?, como yo soy en el Padre, ¿no? Somos uno con Él. Sí, escondes todo lo malo en Él. De hecho, también ese concepto el Nahuel lo muestra así. Hablando de Juan, dice que escondía todos sus defectos en Cristo. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. El Padre ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús. Y ahí está la fusión completa. La verdadera unión. Aquí cabe recordar que solo hay un actor que va a conseguir que esto suceda, y es el Espíritu Santo. Hay que recordar esto, si no, el Espíritu Santo es el que actúa entre nosotros para poder ver estas cosas, para poder reconocer el pecado, para poder aplicar la ley en nuestra vida, para poder acudir por fe a Jesús. Es el Espíritu Santo. Y eso solo se va a dar pidiéndolo también. Tenemos que pedir al Señor que derrame su Espíritu sobre nosotros. Hay una promesa muy interesante, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. O sea, es una promesa, y dice la palabra de Dios que debemos reclamarlas. Por fe. Porque como sabemos que son ciertas y el que lo dice no engaña, las reclamamos. Y no es malo reclamarlo.
es que de hecho es nuestra obligación, porque creemos que nos la va a dar. Es un acto de fe. Y además debemos creer que ya la hemos recibido. Y debemos vivir con esa convicción de que ya la hemos recibido, esperando a esa bendición. Debemos insistir. Y insistir, evidentemente. Insistir. Porque no es que el Señor no sepa lo que necesitas, es que la oración te habilita para recibirle a través del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo dentro de ti. O sea, la oración es una puerta que se abre, es un derramamiento, dice la Biblia, ¿no? Derramar tu corazón ante Jesús. Derramas, abres la puerta. Y cuando le explicas cosas concernientes a tu vida diaria, no una oración de decir, Padre nuestro, bueno, que también es bonita, ¿no? Pero solo decirlo por decir, no. No un mantra, no. Sino decir lo que te pasa en el corazón. Dice Ellen White que así debe ser. Cuando tú lo hablas así, que es derramar tu corazón, que dice la Biblia así también, entonces Él conecta contigo. Y te habilita para recibirle, entonces puede actuar en ti. Ese es el proceso de la oración. Él ya sabe todo, pero debemos explicarlo para qué. Para nosotros conocerlo también, porque cuando estás orando te das cuenta de que estás diciendo cosas que te están sirviendo a ti también. Es un ciclo muy, muy interesante, y a la vez Él está sacando cosas de ti también, ¿no? Solo puede entrar en ti si tú abres la puerta. Eso es un concepto muy, muy sencillo, muy básico, Lo mismo pasa con Satanás. Pasa que Satanás intentará engañarte para entrar. Es muy diferente. De hecho, todos los Moisés y las personas que se retiran los personajes bíblicos que se retiran a orar en un monte o a solas haciendo ayunos y tal, la mayoría cuando vienen a la población aparecen con el rostro resplandeciente, dice la Biblia, ¿no? Porque es uno de los momentos, igual que el bautismo, es uno de los momentos donde el hombre se pone bajo el manantial de Dios, ¿no? Sí, mira, Moisés cuando bajaba de la montaña, pues tenía que ir con un velo, porque le brillaba tanto el rostro que no lo podía mirar a la cara, ¿no? Dice que los 144.000 brillarán sus rostros también, porque serán como Cristo. Emanará luz de su interior, ¿no? Sí, habrá algo que cambiará en ellos, una pureza de corazón que se reflejará en su cara. Eso nos hace pensar en la somatización de las cosas, ¿no? O sea, es demostrado que el cerebro cambia morfológicamente cuando acepta según qué condiciones o según qué situaciones. Cuando está en adicción o cuando está en conformidad con según qué cosas, cambia morfológicamente. Somos lo que contemplamos, ¿no? Sí, sí, exacto. La transformación, dice Ellen White, la explica así, es por la contemplación. De hecho, Pablo también habla así. Por la transformación de nuestro entendimiento, es nuestra conversión. Entonces, al ver una cosa constantemente, al contemplarla, nos hacemos partícipes de ella, ¿no? Es muy interesante cómo funciona nuestro cerebro. Por eso nos ha dado el Señor tanto trabajo. De hecho, hay un refrán en Andalucía que dice, este niño tiene menos luces que un candil apagado, ¿no? Y es porque cuando... Hay personas que, es verdad, hay personas que cuando no tienen esa luz, esa gracia de Dios, como que no les funciona el razonamiento tan bien como una persona cristiana que es creyente y que tiene esa capacidad de razonamiento y que se le despierta en su interior una sabiduría, que la sabiduría viene de Dios. Y dicen, ostras, este niño, ¿no? Que espabilado que está, tiene esa luz, esa gracia, ¿no? Y eso es un don de Dios, está claro, que la luz proviene de Dios. Sí, sí, sí. Pero nosotros cuando ya somos adultos, somos conscientes y hacemos un pacto, el que no haya luz, el que no haya luz dentro de nosotros, es responsabilidad directa nuestra, no es por Dios, porque Dios tiene luz para dar y regalar, ¿sabes? Y está dispuesto, y está esperando claro, que hagamos ese gesto. El paso. Sí, sí, sí. O sea que de hecho, y muchas enfermedades vienen también de falta de salud. Muchas enfermedades físicas acaban dándose dadas por la falta espiritual también, sí, ¿no? Y por la contaminación de las emociones. Entonces, si nos enfermamos muchas veces decimos, es que Dios me tiene olvidado. No, es que es culpa tuya. Lo que pasa es que tú todavía no has dado el paso, ¿no? A querer aceptar de que necesitamos de la luz de Dios. Seguimos en el martes. El martes nos hace leer Romanos 3, siguiendo con la lectura,
Romanos 3, 24. Bueno, seguimos por el 23 y acabamos en el 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, una de las palabras que hemos hablado al principio, que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados hemos dicho que era hacer justos, por lo tanto nos hace justos por su gracia. ¿Qué es gracia? Porque quiere por favor, ¿no? La gracia es regalo, es dádiva, es don. Por lo tanto, ¿nos hemos ganado eso? No, nos lo da. Nos lo da. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es básico. Vamos a leer lo que significa redención. Eso está en el diccionario. Redención viene de redimir. Dice, rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Esa coletilla es muy importante porque muchas veces se está diciendo, bueno, Dios es bueno, evidentemente es bueno, Dios nos salva a todos, Dios nos perdona todo, hagamos lo que hagamos, porque Él es bueno. Entonces nos coge y nos salva. Bueno, vale, es bueno, pero aquí dice que hay un precio, No es la cosa así porque sí, hay un precio. ¿Y por qué hay un precio? Porque hay una ley que dice que hay que pagar por los pecados, ¿no? O sea, si el mismo Dios aplica esa ley y sigue esa ley, y por eso Cristo tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte, y murió por los suyos de pecados, ¿no? Murió por los nuestros, ¿no? Entonces, si el mismo Dios tuvo que cumplir esa ley, porque era su ley, ¿qué estamos diciendo? ¿Que nosotros no? Porque dice que la redención es rescatar, sí, pero mediante un precio. ¿Y pagó? ¿Pagó Jesús? Pagó con su muerte. Y pagó con su sangre. Y vamos a ver la sangre, que es importantísima también en esto. Somos esclavos, ¿no? Somos esclavos y nos libera pagando el precio, ¿no? Que tendríamos que haber pagado nosotros, que es nuestra vida. Tenemos que haber pagado con nuestra vida y tener muerte eterna para siempre, no estar más al lado del Señor. Pero ¿qué hace Él? Se pone en sustitución. Y muere la muerte, no la muerte nuestra de esta vida, sino la muerte segunda, que es la muerte del lago de fuego, la muerte final, la muerte eterna. La que normalmente se conoce como infierno en la Biblia, que sabemos que no es un infierno eterno, sino que es una muerte concreta, se acaba y ya no eres más para siempre. Pues esa muerte es la que Cristo muere en la cruz por nosotros. Era el único que podía morir esa muerte y resucitar. Por eso solo podía ser Jesús el que pudiera hacer esa muerte. No podía ser ni un ángel ni la persona más buena del mundo. Solo Él podía darse la vida después de la muerte eterna, de la muerte segunda. Vamos a la lección del miércoles, la justicia de Cristo. Romanos 3:25, seguimos leyendo. A quien Dios, o sea, hablando de Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación, otra palabra, propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Si justificar es hacer justo, propiciar, ¿qué es? ¿Perdón? Facilitar. Facilitar, exacto. Facilitar, hacer propicio. Pero implica, vamos a ver en la definición una cosa muy interesante, implica algo. Dice, favorecer que algo acontezca o se realice, que es hacer propiciar algo, ¿no? Pero es que además dice, ablandar, aplacar la ira de alguien haciéndolo favorable, benigno y propicio. O sea, alguien que no es favorable, alguien que es malo, se convierte en bueno. Eso somos nosotros, Eso es propiciación. Nos hace aceptos a Dios.
en Él. En Él, ¿no? Y vemos que esa palabra, propiciación, hilasterion, resulta que es la misma palabra que se utiliza para propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? ¿Qué era el propiciatorio? ¿Alguien sabe? ¿Dónde estaban los mandamientos? Bueno, es de hecho, concretamente es la tapa del arca de la alianza, que sabéis que es el trono de Dios, representa el trono de Dios en el santuario, y era la tapa, le llamaban el propiciatorio. ¿Qué tiene que ver el propiciatorio con la propiciación dada por Jesús? ¿Hay algo que conecte a Jesús, incluso físicamente, con el propiciatorio? Físicamente. Claro, es verdad. La sangre. La sangre. Pero seguimos leyendo y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, sangre, propiciatorio. Arca de la alianza. Nos suena algo, ¿verdad? Ron Wyatt. Volvemos a lo mismo. Es impresionante, porque esto, por definición, está dando la razón al señor Ron Wyatt, difunto Ron Wyatt. Y la ley, por eso la ley es perfecta. Porque de lo malo lo hace bueno. Propicia. O sea, transporta, porque otra cosa está la parte real de todo lo que pasó. Cristo al morir resucita y transporta su sangre, la transporta como, digamos, ofrenda de su sacrificio al santuario celestial cuando Él resucite, va al cielo. Y la pone ante el Padre en el lugar santísimo. Lo mismo que representó cuando Él murió, que su sangre cayó, al ser atravesado su costado, cayó por la cruz, cogió la grieta del terremoto y llegó hasta el arca. Si no habéis visto ese vídeo de Ron Wyatt, por favor, miradlo porque es realmente apasionante. De los descubrimientos que él encontró debajo de la cruz, del lugar de la crucifixión, encontró el arca de la alianza y demostrado. Tenéis que ver cómo, lo que decía él, ¿no? Cómo llevó estas analíticas, las llevó a un centro hebreo y ahí los mismos judíos que le decían que la sangre muerta no podía ser analizada genéticamente, él le dijo, ponla en solución y tal, y a una temperatura concreta, porque trabaja en un hospital. Y luego quiero estar delante cuando tú mires esa muestra. Es un testimonio precioso. Esa parte es impresionante. Y cuando ven que la sangre vuelve a la vida, que está viva, de hecho, le dijeron, ¿de dónde has sacado esta sangre? Porque además tiene 23 cromosomas. Ay, perdón, sí, 23, no, 24, 23 de la madre y uno del Padre, la I, solo. ¿De quién es esta sangre? Porque la madre era humana, pero el Padre, no. De vuestro Mesías, ¿no? Dice, es de vuestro Mesías. Dice que esas personas no volvieron a ser las mismas nunca más. Y estamos hablando de propiciación, hacer propicio, pasar lo malo a bueno. Con ese acto estaba representando eso. Hay una entrevista a Ron Wyatt que cuando le preguntan sobre esto se pone a llorar. Sí, esa es la que él explica esto y sí, claro, es que haber vivido eso, yo no sé, hay que estar muy fuerte para vivir eso, ¿eh? Ya. Y quedarte igual, bueno, igual no se quedó igual, pero que volver a explicarlo y volver a revivirlo. Las experiencias que él vivió, poca gente las va a vivir. Pero fijaros como la misma palabra de Dios, solo con las palabras que ya explica, nos está dando la razón a todo esto. Nos hace propicios. Ahí se cierra el ciclo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero fue sacrificado y la sangre fue llevada al arca, igual que hacían cada día de la expiación con la sangre del Cordero, cada año, el día de la expiación, y la tiraban en el arca. Eso es lo que representa la muerte de Cristo ahí. Muy bien. Por medio de la sangre. Por lo tanto,
Vamos a leer un párrafo de esta lección miércoles, el párrafo que está en el medio. Dice la palabra griega también para pasar por alto, porque siguiendo aquí leyendo, veis como dice, por medio de la fe en su sangre, dice, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Si volvemos a leerlo completo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. O sea, el Señor, en su paciencia, pasa por alto los pecados. Pero dice, bueno, va, no pasa nada, yo os perdono y ya está. ¿Dice eso? La ley os habéis cargado la ley, la habéis, digamos, pifiado, y yo os perdono y ya está. Bueno, si hubiera hecho eso, bueno, ¿hizo eso? Hay que hacer todo un plan de salvación, ¿no? Porque si hace eso, entonces su ley no sirve. Él mismo no lo hubiera cumplido. Para que pase por alto, y como tengo mucha paciencia, os la pasaré por alto, pero alguien tiene que pagar por esto, porque la ley dice eso. Y si es mi ley y es perfecta, entonces es cuando Jesús se ofrece en nuestro favor. Yo me ofrezco. Él se ofreció en nuestro favor, para pagar por nosotros. Y ahí tenemos la oportunidad de volver otra vez al cielo. Por el derramamiento de su sangre. Pagó. O sea que tiene un precio. Todos los conceptos tienen un precio. Dios es bueno, Dios nos da todo, pero es a través de la muerte de Cristo que tenemos acceso a. Es muy interesante eso, no es pim pam, no. A través de la muerte de Cristo. ¿Qué dice Él? Yo soy la puerta, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Todo eso es. La justicia, sin justicia, no hay acceso al cielo. Por esa justicia, Cristo no habría muerto por nosotros. No habría justicia. ¿Y no es eso un acto de amor también? Bueno, hay un versículo que dice que no hay amor más grande que el que pone su vida por sus amigos. Ajá. Y Él nos llama amigos, Él nos llama hermanos. Y hermanos, sí, sí. Es el amor más grande, ¿no? Bueno, Dios también nos demuestra que solo lo perfecto funciona, ¿no? Si en la perfección hay un 0,00001% que es imperfecto, ya no es perfecto. Y por lo tanto, Dios hace todo para que todo vuelva a coger la armonía necesaria, ¿no? La perfección. Hay un libro de Fernando Chaik que recomiendo, muy cortito, que recomiendo que todos lo leáis, Preparación para la crisis final. Al principio del libro hay una serie de esquemas muy gráficos que explican todas estas cosas y realmente a mí me ayudó muchísimo a tener los conceptos claros. Porque lo que decís tú, ¿no? La justicia. Hay una parte que nosotros ya tenemos en el nivel básico de cristiano, que es la justicia imputada, que le llaman, que es la justicia que por la cruz la tenemos. Tenemos acceso por la cruz. ¡Pam! Ya está. Pero luego está la justicia impartida, que es lo que queda hasta la perfección. Lo que queda hasta la perfección, que eso nosotros no lo podemos añadir. En nuestra vida diaria, en la santificación, hay una justicia que nosotros debemos, para ser perfectos, debemos cumplir diariamente. Pero como somos imperfectos, ¿quién cubre esa diferencia entre nuestra perfección y la perfección absoluta de Dios? ¿Quién la cubre? Cristo. Cristo es justicia en general. Te da la imputada para que puedas acceder al cielo. Y dice, bueno, vive en esa justicia. Pero tú tranquilo, que la que te falte para llegar a la perfección, yo la pongo. Entonces somos justos en Él, justificados. Desde el principio hasta el final. Aunque tú vayas subiendo en tu nivel de cristiano, que tú tampoco sabrás cómo estás, ¿no? Pero respecto de Dios, Él sabe, ¿no? Tú vas acercándote al Señor, pero hay una parte que nunca llegas a la perfección total, ¿no? Y la pone Jesús también. Y esa es la que ve Dios, Padre. Ve la justicia completa, ve al santo justo y bueno.
Bueno, hay una frase que dice, ¿no?, en la lección. Pasar por alto de ningún modo es ignorar los pecados, sino que Dios puede pasar por alto los pecados del pasado porque Cristo ha pagado el castigo por los pecados de todos mediante su muerte. Claro, si no, no. Ese es el verdadero significado del perdón. ¿Veis que si Cristo no está y hace eso, no es posible? ¿Veis que la muerte de Cristo, vemos que la muerte de Cristo es la ley en sí misma? ¿Cómo vamos a estar sin ley? Sin ley no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Imposible. Entonces tenemos propiciación, que es hacer propicio, pasar de malo a bueno. Tenemos redención. ¿Qué era redención? ¿Os acordáis de redención? ¿Qué era? ¿Redención? Cuando leemos redención, ¿quién nos recuerda? Pues eso tenemos que recordar. ¿Redimir qué sería? Bueno, Rescatar. Redención es rescate, sacar de esclavitud mediante precio. ¿Otra vez? Yo te rescato. Pero es que yo quiero rescatarte y por gracia te rescato, pero para no incumplir mi propia ley, tengo que pagar un precio. Es que es increíble, ¿ves? Otra vez el concepto siempre es el mismo. Hay un medio por el cual soy rescatado, soy perdonado, soy pasado de malo a bueno. Y es Cristo. Justificación por la fe, en ese mediador. ¿No? Expiación, otro concepto. ¿Qué es expiación? A todos nos suena, ¿verdad? Yo tengo chuleta, tengo ventaja, ¿eh? O sea que... No. Expiación, ¿qué es expiación? Bueno, cuando lo pasas muy mal, ¿no? Para poder recomponer algo que se ha roto, ¿no? Sí, sí. Va en la dirección esa, borrar las culpas, ¿no? Es purificar. Dice, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. ¿Otra vez? Limpiar el pecado, ¿no? Pero por medio de algo. ¿Por qué? Porque hay que cumplir la ley. Otra vez. Siempre está el concepto, Cristo está en medio. De hecho, no solo Cristo ha estado sufriendo. La expiación nos demuestra que no solo Cristo ha pagado el precio por culpa de nuestra caída, sino que toda la creación hecha por Él. Claro. Porque los corderos, ¿qué culpa tenían de que nosotros fuéramos pecadores? Y sin embargo, Cristo hizo una naturaleza, hizo un mundo, hizo una creación perfecta para que el peso del pecado lo fuera pagando esos seres creados por Él poco a poco durante generaciones, porque millones y millones de sacrificios se han hecho para que el pueblo de Israel pudiera preparar un pueblo digno para la preparación del Mesías en el año 0, ¿no? Cuando viene Cristo. Bueno, hay que tener porque si el pueblo hebreo no fuera pagado, no fuera expiado sus pecados, el pueblo estaría aún más degenerado de lo que estaba. Y luego la naturaleza en sí, el desequilibrio que hay en el planeta. Sí. O sea que... Y luego ya lo culminante es cuando Cristo carga encima suyo la suma del pecado de toda la humanidad. O sea, es que es un plan perfecto, volvemos a lo mismo, pero que tiene una profundidad brutal, ¿no? No es solo expiación, el pago del pecado, no. Tiene una profundidad brutal esa palabra también, ¿no? Pasa que, recordemos, el pecado no es parte de un plan, ¿eh? No. El pecado es consecuencia de desobediencia. Claro, exacto. Eso... Bueno, el plan de Dios es el plan perfecto para restaurar digamos, el daño provocado por el pecado, está claro. También esta definición de expiar dice purificar algo profanado, como un templo. Es muy interesante este concepto también, porque el templo se profanó o no se profanó en Jerusalén. Recordad que alguien sacó un látigo en el templo, ¿eh? ¿Quién fue? Jesús mismo, ¿eh? Justicia divina ahí. ¿Y el templo del cuerpo?
El templo del cuerpo está corrompido. Es muy interesante esto también, ¿eh? Porque el templo del cuerpo, porque dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Está corrompido, está degradado por los años de pecado, por nuestras actitudes, nuestras maneras de vivir. Y el Señor es el gran médico, recordemos. Por lo tanto, esa expiación está relacionada con la reforma también física, espiritual y física de nosotros. Fijaros cómo hay profundidad en todos estos conceptos. Luego está la remisión. ¿Remisión? ¿Qué es remisión? Perdón, sí, Señor. Fijaros todo lo que pasa en la cruz, ¿eh? Todas esas palabras juntas y luego justificación. Por lo tanto, propiciación, pasar de malo a bueno, redención, ¿qué era? Un rescate, ¿no? Pagar un rescate. Expiación, que era purificar y borrar pecados por precio. Remisión, perdonar pecados. Y justificación, que es una consecuencia de todo esto, ¿no? Que es hacernos justos. Todo eso pasa en la cruz. Todo, en la figura de Cristo, ¿no? Eso es justificación por la fe. Eso es amor. Por fe tenemos todo esto, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir acabando ya. El jueves nos hace seguir leyendo Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿las obras no son necesarias? Sí, son necesarias. Fijaros lo que dice aquí en los siguientes párrafos. Voy a leer los 3 párrafos, porque el último es una cita de Elena White. Es que la verdad es que esta lección está muy bien explicada. Es para leérsela tranquilamente, de lo que explica aquí el que la presenta, porque te deja los conceptos muy bonitos, muy claros. Dice, en el contexto histórico de Romanos 3:28, Pablo hablaba de la ley en el sentido amplio del sistema del judaísmo, sin importar cuánto se esmeraba un judío para intentar vivir algo bajo ese sistema. No podía ser justificado si no aceptaba a Jesús como el Mesías. Ese era el problema que se encontraba Pablo aquí. ¿Cómo explicarles el Mesías a los judíos que estaban tan metidos en cumplir su ley, en guardar su ley? O guardar la ley, perdón. Romanos 3:28 es la conclusión que Pablo hace de su afirmación de que la ley de la fe excluye la jactancia. Si un hombre es justificado por sus propias acciones, puede jactarse de ello. Imaginaros que eso fuera por obras, la salvación, la justificación. Yo hago más que tú. Yo soy más justo que tú. ¿Y tu corazón dónde queda, no? En vez de arrepentirte, te vas para arriba. Sí, sí. Subes para caer en vez de bajar para subir, ¿no? Sin embargo, cuando es justificado porque Jesús es el objeto de su fe, el crédito indudablemente pertenece a Dios, que justificó al pecador. ¿Vamos a leer esto? Sin embargo, cuando es justificado porque Jesús es el objeto de su fe, el crédito indudablemente pertenece a Dios, que justificó al pecador. Si nosotros ponemos la fe en Jesús y vemos todo lo que nos proporciona, hemos leído todo, el perdón, la limpieza, todo, el rescate, si tenemos fe en eso, ¿de quién es el mérito? Mío no. Él lo ha puesto todo, sustituto, recibe lo malo, me da lo bueno, y encima soy yo el que lo ha hecho, ¿no? No tiene sentido. Elena de White da una interesante respuesta a la pregunta. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Ella escribió, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué definición, Hace por el hombre, Dios hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Creemos eso? Y lo sentimos. Hay que vivir eso. Por lo tanto,
al final dice también un párrafo interesante, el argumento de Pablo es que aunque la obediencia a la ley no es el medio para la justificación, la persona que es justificada por la fe sigue guardando la ley de Dios y de hecho es la única que puede guardar la ley. Fijaros el juego, ¿no? La ley no te justifica, pero la justificación por la fe hace que guardes la ley. ¿Eh? Uno no es la causa, sino es el efecto. La ley no es la causa, sino es el efecto. De tener fe, de ser justificado por la fe. Porque esa fe está basada en un sacrificio que cumple la ley. Es un pez que se muerde la cola constantemente. ¿Eh? El medio fue ese sacrificio, si no, imposible. De hecho, es la medicina que necesitamos para poder sanar la enfermedad del pecado. Exacto. Ahí no hay otra. Y es la medicina que es directa de Dios, no es el sucedáneo que te quiere vender el mundo. Venga, ¿quién quiere leer las citas de Elena White del final? Hay 2 citas. ¿Quién las quiere leer? Venga, alguien que tenga la lección, claro, si no, no... El del viernes hay que leer el primer párrafo, que es de mensajes selectos, y el segundo, que es de Camino a Cristo. Aunque la ley no puede remitir el castigo del pecado, sino cargar al pecador con toda su deuda, Cristo ha prometido perdón abundante a todos los que se arrepienten y creen en su misericordia. El amor de Dios es existente en abundancia hacia el alma arrepentida y creyente. El sello del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre del sacrificio expiatorio de aquel que era igual al Padre. La obra de Cristo, su vida, humillación, muerte y redención por el hombre, intercesión por el hombre perdido, magnifican la ley y la hacen honorable. O sea que magnifica la ley. El sacrificio de Cristo magnifica la ley, no la elimina, evidentemente, porque es cumplimiento de esa ley, es justicia pura. Es su dimensión real, ¿no? Claro. Es que sin ello no hay justicia. Pero fijaros, el castigo del pecado, la ley hace que caiga en nosotros. Entonces, si tú estás solo bajo la ley, venga a cargar eso, venga a cargar eso. Es imposible. Entonces aquí 2 palabras que entran otra vez, bueno, que entran de nuevo, dice arrepentimiento y creencia, ¿no? ¿A dónde recae el perdón? En aquellos que se arrepienten. Si tú no te arrepientes, ¿qué perdón vas a recibir, no? El perdón sí, es gracia, sí, es gratuito, sí, pero ¿quién lo quiere? ¿Lo quieres? ¿Lo queremos? Pues tenemos que arrepentirnos. Eso activa, digamos, el proceso del perdón, ¿no? Y fijaros, si dice el sello del pecado, en el alma puede ser raído solamente por la sangre del sacrificio expiatorio. Eso es lo único. El sello del pecado en el alma, lo único que lo rae, ¿qué es? La sangre. Otra vez. Esa propiciación, esa sangre en el propiciatorio. Es impresionante. Es impresionante, sí. Hay mucha cosa ahí. Volvemos a lo mismo siempre. Tuvo que caer esa sangre en el arca para cerrar el ciclo. La sangre, la que nos hace propicios, la que nos sienta con Jesús a la derecha del Padre. Porque Jesús está sentado a la derecha del Padre, y la sangre cayó a la derecha del trono. Bueno, a la izquierda mirando, pero a la derecha sí estamos sentados con Él, ¿no?
Aquella era una señal también de dónde iba a sentarse Jesús. Y nosotros con Él, en ese sentido, ¿no? Como hermanos, coherederos, dice. Bueno. Luego hay la última, que ya es de Lutero. Bueno, perdón, leemos el segundo. ¿Quién quiere leer el segundo párrafo? Dame, ya lo leo yo. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptable delante de Dios como si jamás hubieses pecado. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo. Y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Eso es... Recordad que nuestro carácter es lo único que nos va a llevar al cielo, ¿no? Entonces, si el carácter que sustituye al nuestro es el de Jesús, ¿qué carácter vamos a llevar al cielo? El de Jesús. El suyo. El perfecto. Por fe, sí. Es interesante, ¿no? Y ya para acabar, cuando el apóstol dice que somos justificados sin las obras de la ley, no habla de las obras de fe y de la gracia. Fijaros, hay una cosa que es obras de la ley, otras obras de fe y de la gracia, porque el que hace esas obras no cree que es justificado por hacer estas obras. Al hacer esas obras de fe, el creyente busca ser justificado por fe. Lo que el apóstol quiere decir con las obras de la ley son las obras en las que confían los que se creen justos, como si al hacerlo fuesen justificados, y por lo tanto fuesen justos debido a sus obras. En otras palabras, si bien hacen lo bueno, no buscan la justicia. Es muy diferente hacer lo bueno que buscar la justicia. Sino que simplemente quieren jactarse de que ya han obtenido justicia mediante sus obras. Y yo ya lo he hecho. A mí no me vengas, yo ya he hecho todo esto. No me puedes decir nada, ¿no? Sí. Suena mal, ¿eh? Cuando lo... Yo ya he hecho todo esto. Entonces, aquellos que sean en la última hora, los que se conviertan al final, que no han tenido tiempo de hacer nada, casi, estos no se salvan, ¿no? Que es muy interesante eso, ¿eh? Y el ladrón que se convirtió en la cruz, el pobre ahí no podía hacer nada, y estará con él, ¿no? Estará con nosotros, si Dios quiere, estaremos todos allí. De hecho, aunque nosotros hayamos hecho algo más, somos trabajadores de la 11ª hora igual. Porque es el tiempo del fin esto. Porque los que estuvieron trabajando para Cristo 800 años, nosotros a duras penas el que hemos estado una década como mucho. En mi caso ni eso. Imagínate. Sí, no, desde luego no tiene sentido. Bueno, pues vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has mostrado hoy. Gracias por tu longanimidad, tu gracia, tu misericordia, por todos esos conceptos que tenemos que comprender, que pasaron en la cruz. Gracias por ver que tú eres el medio por el cual podemos acceder al cielo. Gracias por ver que es imprescindible comprender eso. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén.